Hoy día vamos a tener nuestra segunda sesión de nuestro club Contemos Historias, técnicas de animación y mediación lectora. La actividad hoy día va a estar a cargo de Carlos Enríquez, es mediador de Biblioteca Villegaña y además es ilustrador y tiene un amplio conocimiento sobre el mundo de la narrativa gráfica, así que hay que aprovechar esta ocasión. En la sesión de hoy día vamos a trabajar específicamente eso, el tema de la mediación y experiencias en torno a la narrativa gráfica, y vamos a poder vislumbrar elementos que muchas veces llegan a ser desconocidos para nosotros por el desconocimiento de lo que nos puede ofrecer este fascinante mundo. Bueno, como regla general, pedir que mantengan sus micrófonos en silencio, solo para evitar saturar el sonido, y cualquier duda que tengan pueden hacerla mediante el chat. De todas maneras, si quieren sacar el micrófono para comentar algo a medida que se va realizando la sesión, siéntanse la libertad de hacerlo, pero después volver a silenciarlo. Bueno, esta sesión va a ser grabada y esto después se comparte en nuestro canal de YouTube en Biblioteca Viva. Bueno, ahí los dejo con Carlos, esperamos que lo disfruten y sea provechoso para todos ustedes. Muchas gracias. ¿Se escucha, cierto? Perfecto. Bueno, mi nombre es Carlos, soy mediador de lectura de Biblioteca Videgaña y, como bien dijo acá, soy además ilustrador y guionista de cómics. De muy chico empecé a leer cómics. Mi primera experiencia con este medio fue, bueno, como todos, con Condorito y revistas, los cómics que salían en los diarios. Pero mi primera conexión emocional y que fue muy importante para mí fue en un paseo que hicimos con mi padre en el Persa Bio Bio. ¿Ya? Fuimos al Galpón 32 de los que estaban al final, y ahí se ponía un vendedor con muchas revistas antiguas, unos cerros de revistas. En ese entonces, en esos cerros de revistas, por ejemplo, se vendían los Barrabases de 100 números de Barrabás como por 2.000 pesos. Una cosa, no era un lugar de cómics, sino que donde vendían muchas revistas. Y entre medio yo vi una revista que yo no había visto nunca, que se llamaba La Espada Salvaje de Conan. ¿Ya? La Espada Salvaje de Conan es un cómic de fantasía medieval, de un personaje que viaja en un mundo fantástico, enfrentando dragones, enfrentando monstruos y brujas. Y yo a mis 7 años quedé absolutamente impresionado con esto. Yo nunca había visto este tipo de narrativa, era algo nuevo para mí, me mostró un mundo completamente nuevo, y gracias a eso después empecé a entrar con superhéroes, con distintos tipos de cómics, que fue además algo que compartíamos tanto con mi papá, con el caballero que estaba leyendo la revista ahí. ¿Ya? Esto fue uno de estos momentos importantes donde yo aprendí, por ejemplo, que mi papá había sido niño también y que había leído sus propios cómics de niño, Barrabás, Mampato, y el caballero que yo no conocía, también compartió sus propias experiencias leyendo sus cómics, El Jinete Fantasma, Jungla, cómics de vaqueros, etc. ¿Ya? Esto fue muy importante porque ese fue, yo sin saberlo, mi primera experiencia de mediación lectora a través de la narrativa gráfica. ¿Ya? Sin yo estar percatado, a mis 7 años, viví como estas dos personas, tanto mi papá como el vendedor de revistas, mediaron ya la narrativa gráfica de una manera extraordinaria, al punto de que yo desde ese momento no pude dejar de leer cómics. Ya fueron muy importantes para mí, se transformaron en algo que marcó mi vida. Entonces, en esta sesión, vamos a ver primero qué es la narrativa gráfica y cómo podemos mediarla, cómo trabajamos con ella y cómo la podemos entender, ya que la narrativa gráfica funciona un poco distinto a cómo entendemos que funcionan los libros en general. ¿Ya? Primero, ¿qué es la narrativa gráfica? ¿Ya? La definición más formal es que es un medio de expresión que usa secuencias de imágenes y textos de forma simultánea para contar una historia o mensaje. Técnicamente, nosotros desde que somos seres humanos usamos la narrativa gráfica para contar historias. Desde las cuevas de Altamira, 35.000 años antes de Cristo, cuando se escribía pintura rupestre sobre las cacerías que se realizaban en ese entonces, el ser humano sintió la necesidad de comunicarse a través de imágenes, cuando no existía el lenguaje. Luego vinieron los egipcios con los jeroglíficos y los pictógrafos, las pinturas rupestres, los egipcios con los jeroglíficos, y eso se mantuvo a través del tiempo en un arte que básicamente es comunicar
¿ya? Con la imagen. Por lo tanto, vamos a considerar narrativa gráfica, para no considerar toda la historia de la humanidad, todo el medio narrativo en el cual la historia o el relato de la historia lo cuenten las imágenes. ¿Ya? Es exclusivamente visual y vamos a ir viendo que funciona donde los diálogos, por decirlo así, el texto, el lenguaje escrito, pasa a segundo e incluso tercer plano. Una breve historia del cómic, como lo que entendemos formalmente, parte con los comic strips, ¿ya? O las tiras cómicas. Las tiras cómicas son estos cómics que aparecen antes aparecían mucho en los diarios, que son 4 o 5 viñetas, que es como estos momentos en donde se arman secuencias de imágenes para contar una historia, que contaban algún chiste o una historia corta y cómica, ¿ya? Por eso el nombre cómic viene de cómico. Y cuando estos libros, cuando estos tiras cómicas se empezaron a recopilar para venderlos en libros, se creó lo que se conoce como el comic book, ¿ya? Eso se mezcló con un tipo de revista antigua que se llamaba la revista Pulp, ¿ya? Aquí también existían, que es donde se imprimían todos los cómics antiguos, El Manque, El Jinete Fantasma, Jungla, que era papel de pulpa de manzano, que es uno de los papeles más baratos que existen. Por lo tanto, la revista Pulp era de consumo barato, costaban 10 centavos en Estados Unidos, y se contaban historias de ciencia ficción, crímenes, terror, aventuras. La idea era hacer un formato corto de entretenimiento que uno fuera comprando de a muchos números. Estos eran de publicación semanal, incluso publicación diaria. Finalmente, esta revista es lo que nosotros conocemos como un cómic o una historieta. Pasó mucho tiempo antes de que el cómic o la narrativa gráfica se considerara un arte. Perdón, que tengo la boca un poco seca. Porque la manera en que funciona la narrativa gráfica es única y diferente a cualquier otro medio narrativo. Primero, es exclusivamente visual, ¿ya? Lo cual ya es difícil de definir porque todo el lenguaje es visual. Nosotros vemos las letras, nosotros vemos las frases y así es como leemos visualmente. Sin embargo, cuando la historia la cuenta visualmente, eso se considera narrativa gráfica, ¿ya? A diferencia de la novela, el libro, álbum o la dramaturgia, la narrativa gráfica carece de performance, ¿ya? Performance es un concepto interdisciplinario. La traducción más directa podría ser interpretación, pero tiene que ver cómo nosotros expresamos corporalmente el arte, ¿ya? Yo puedo tomar un libro y ponerme a leer frente a mucha gente y la gente va a entender el libro, va a entender la historia que estoy contando y va a depender de mi interpretación corporal, como yo me ponga de pie, como yo exprese mi voz, que va a ser que ellos van a entender de mejor forma la historia que estoy contando. Eso vamos a definir como performance, ¿ya? Y lamentablemente la narrativa gráfica carece de eso. Por lo tanto, la mediación, que es un acto muy, muy performático, muy de expresión corporal, tiene que cambiar el enfoque. Y eso lo vamos a ver después. Y finalmente, una de las particularidades de la narrativa gráfica es que puede contar historias que no tienen principio ni fin de manera cíclica e infinita. Por ejemplo, el Superman 1, que es del cómic Action Comics, no se ha dejado de publicar. Hoy día ya tiene 1000 de ver. Entonces, no se puede juntar en libros, no se puede juntar en varios libros, sino que se tiene que ver como una historia, una publicación ininterrumpida de pequeñas historias. Y eso es algo que es solamente único en la historieta. Para entender un poco cómo funcionan estas cosas y cómo podemos expresarnos con la narrativa gráfica, primero tenemos que entender qué es la narrativa gráfica en el sentido práctico, ¿ya? Entonces vamos a definir ciertos conceptos para separarlos en lo que existe de la narrativa gráfica. Y lo primero que existe de la narrativa gráfica es la tira cómica. Supongo que ustedes han leído alguna vez Mafalda. Si no, hay muchísimos ejemplos de una tira cómica que es precisamente lo que definíamos como 4 o 3 viñetas juntas contando una historia sencilla y corta, ¿ya? Aquí vemos que estas son 2 tiras cómicas. Esta es una historia y esta es otra historia, no tienen que ver una con otra. Ya se leen de manera de izquierda a derecha
y presenta una secuencia de imágenes con el cual yo puedo entender de que esto sucede en momentos distintos, ¿ya? La tira cómica es la primera forma de narrativa gráfica y en su, digamos, es su concepción más básica, ya es más originaria. Luego viene la historieta, ¿ya? La historieta, o lo que nosotros conocemos como el cómic. La historieta es una historia corta, ¿ya? Por ejemplo, esto es una historieta. La idea es que estas historias tengan pocas páginas y que cuenten la historia de manera parcelada a través del tiempo, ya con una publicación semanal o una publicación bisemanal. ¿Ya? Rara vez mensual, pero también puede ser. Sin embargo, es una publicación corta. La historia se cuenta ya sea de manera parcelada o una historia muy cortita. Aquí tenemos 4 ejemplos de cómics muy distintos entre sí: superhéroes, terror y fantasía medieval. Este es el cómic La Espada Salvaje Conan, el que yo encontré en el Persabiobio. Y cada uno te cuenta, por ejemplo, el Espada Salvaje Conan debe tener 20 páginas, y esas 20 páginas cuentan una sola historia. Y ahí se termina la historia, y después cuando yo tenga otro cómic de Conan voy a tener otra historia. En cambio, los cuentos de la cripta o Hombre Lobo de la Noche, que son historias de terror, cuentan una historia que es parcelada. Yo necesito juntar 10 números para entender la historia completa, ¿ya? Los cuentos de la cripta son varios cuentos pequeños, y Flash lo mismo. Necesito leer 10 o más números para poder entenderlos. Luego viene lo que conocemos como álbum o tapa. Ya aquí el álbum es un término del cómic europeo que está ligado a la encuadernación, ¿ya? A la encuadernación que tiene la historia. ¿Ya? Este formato. Es un formato mucho más grande que un cómic, pero no es mucho más largo, ¿ya? Y está pensado para contar una historia unitaria. Esto podría, para algunos, definirse como una novela gráfica, pero son historias más cortas y que pueden además contar distintas historias. Por lo tanto, yo al final, para entender una gran historia, tengo que juntar varios álbumes o varias tapas, ¿ya? Los integrales. Aquí vamos a tener hay una discusión grande sobre todo estos dos cómics, que son Watchmen y V de Vendetta, porque mucha gente cree que Watchmen y V de Vendetta son novelas gráficas, y no lo son. Watchmen y V de Vendetta son cómics parcelados, se publicaron en 12 tomos distintos, ¿ya? Lo mismo que 12 etapas. Sin embargo, cuando se junta una historia y se cuenta por completo, eso después se transforma en una sola novela o en un solo libro, y eso se le conoce como cómic integral, los integrales, ¿ya? Watchmen es un integral, V de Venganza es un integral, Batman, El Largo Halloween, que es una publicación que tiene 20 números de cómics que forman una sola historia, es un integral. Lo mismo que acá el Hombre Lobo de la Noche, que presenta un tamaño gigante, que se llaman, de 68 páginas, juntan toda una historia en un solo libro. Y finalmente, lo que conocemos como novela gráfica es una historia pensada para leerse como novela, ya que tenga una estructura de guión normal, por decirlo así, de tres etapas, que cuenten una historia de principio a fin, que exponga la historia de los personajes y que estos personajes no queden inconclusos a través de la historia. Algo que, por ejemplo, los integrales no tienen que hacer. O las tapas. Las tapas te pueden contar una historia en la cual queden continuará. Una novela gráfica, a menos que sea una saga de novela, no debiera hacer eso, ¿ya? Por lo tanto, estas definiciones son ambiguas, pero estos son los términos que se usan cuando trabajamos con la narrativa gráfica, ¿ya? Tira cómica, historieta, tapa o álbum, integral y novela gráfica. ¿Cómo entendemos el proceso de la narrativa gráfica? ¿Ya? Lo que ven acá soy yo haciendo un cuentacuento en la biblioteca, cuando podíamos ir a la biblioteca a juntarnos a hacer estas experiencias. Y como pueden ver, yo estoy tomando el libro con mis manos. Voy a ser muy, muy específico en lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo. Le estoy presentando el libro a la gente, a todo el público. Y además, estoy interpretándolo, ¿ya? Esto es una performance.
yo elijo tener una expresividad corporal, hago que las partes más tensas del cuento, donde hay una aventura, donde hay un problema, lo digo con una voz distinta. Subo la voz y empiezo a declamar y a proyectar mi voz para que todos los niños puedan escuchar, y voy con el cuento mostrándoselo a todo el mundo, haciendo un paneo para que todos los que estén viendo puedan vivir lo que yo sentir lo que yo estoy leyendo. En este tipo de mediación, que es la mediación más normal que tenemos, lo que entendemos como mediación lectora o animación lectora, el mediador tiene el completo control de la situación. Yo controlo cuando pasan las páginas. Yo controlo en qué momento dejamos de leer y seguimos leyendo. Varias veces, y como algo que nosotros los mediadores hacemos, es que nos quedamos pegados en una página y le preguntamos a los lectores o a los asistentes, ¿seguimos leyendo o no? Eso implica el absoluto control que yo tengo sobre la obra. Ahí los niños gritan, sí, sigamos leyendo, o si es algo como de terror, no, no quiero ver, se crean dinámicas distintas. Pero yo tengo el control de la obra, yo decido cómo hacerlo, ¿ya? Esto es la mediación en su estado más puro, en la animación lectora, y es exactamente lo que no podemos hacer con la narrativa gráfica. Y ese es el gran problema a la hora de abordar cómo hacer actividades con esto, porque, como mencionamos anteriormente, la narrativa gráfica carece de performance. Yo no puedo tomar un cómic como este y leérselo a la gente. Pese a que es bastante grande. Pese a que tiene diálogos muy sencillos. Pero aunque yo lea todos los diálogos del cómic, aunque yo interprete voces y yo muestre cada viñeta a la persona que yo le estoy leyendo esto, la persona no lo va a entender salvo que esté él leyendo la narración gráfica, porque es la gráfica lo que cuenta la historia, ¿ya? Entonces, si es que no podemos abordarlo desde la performance, ¿cómo lo podemos abordar? Lo vamos a abordar desde la empatía, ¿ya? El cómic es una relación estrictamente individual entre la obra y el lector, ¿ya? Yo puedo leer un libro, cuando uno lee un libro, una novela, está leyendo para sí mismo, pero como habíamos dicho antes, si es que yo quiero contarle, oye, esta parte es increíble de este libro, y se la leo a otra persona, la otra persona lo puede entender perfectamente. Puede entender porque puede entender mi emoción al compartirle esta parte que me gustó del libro. Con el cómic no puedo hacer eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es contar por qué es importante para mí. Y esto es la primera barrera que hay que romper a la hora de mediar narrativa gráfica. No podemos controlar la lectura del otro, ¿ya? De nuevo, porque esto no depende de lo que yo digo, sino que de lo que veo. Y cuando estoy viendo, por ejemplo, varios cómics no tienen diálogos. Entonces, ¿qué leo en ese momento? Porque si fuera una ilustración grande, yo puedo mostrársela, por ejemplo, a los niños o mostrársela a los asistentes. Y que absorban la ilustración porque las ilustraciones cuentan historia. Pero cuando estamos hablando de una secuencia, ¿cómo yo controlo la secuencia? No puedo. Lo que sí puedo controlar es qué significó para mí leer el cómic, ¿ya? Cuando yo leo, por ejemplo, este cómic, que es El hombre que mató a Lucky Luke, uno de mis cómics favoritos, una joya de obra, sobre todo para entender lo magnífica que es la narrativa gráfica para contar cierto tipo de historias. Este es un gran ejemplo. Pero si yo quiero que alguien lo lea, no puedo mostrárselo y decirle, mira, estas partes son espectaculares. Yo tengo que exponer por qué es importante para mí, ¿ya? Porque la inmersión, la idea de como cuando uno lee una historia y se siente inserto en ella, cuando uno siente que es los personajes empiezan a formar forma en uno, no funciona en la narrativa gráfica. Yo puedo imaginarme un personaje en la novela. Yo no puedo imaginarme un personaje en la narrativa gráfica porque lo estoy viendo, ¿ya? Por mucho que yo me lo quiera imaginar de distintas maneras, tengo un código visual que me dice, no, el personaje es así y tú como lector no tienes el control sobre cómo funciona el personaje. No puedo imaginármelo de pelo negro o de pelo más claro, no puedo imaginármelo con más alto, más bajo. Podría imaginarme sus voces, pero aún así, en lo que define la historia es la narración gráfica.
Entonces, ¿cómo lo hacemos para hacer una experiencia narrativa? ¿Cómo hacemos para que esta experiencia llegue a otros en una mediación? De lo que no ha funcionado a nosotros en la biblioteca, al menos en lo personal, primero es lo que hablábamos de exponer una parte, exponer la relación que existe entre el mediador y la obra narrativa gráfica. Cuando partimos esta presentación, yo les conté una historia sobre cómo yo me descubrí la narrativa gráfica a través de este cómic, La Espada Salvaje de Conan, en el Persa Bio Bio. Este fue un momento importante para mí, no por el cómic. ¿Ya? El cómic es muy bueno, es un cómic medieval, pero para la edad que yo tenía, era un cómic muy violento, con mucha sangre, pero de manera, digamos, cómica. Entonces, para mí fue como, por favor, estoy leyendo algo como para grandes, estoy leyendo algo que yo no debería estar leyendo, y eso era muy entretenido para un niño, porque encima tenía la complicidad de mi papá, tenía la complicidad del caballero que lo estaba leyendo. Entonces era como entrar a un mundo nuevo, literalmente. No solo el mundo de Conan, sino que ahora estás listo para leer aventuras de sangre y de espada y con monstruos. Que era algo que de niño, si bien uno lo ve desde lo lejos, no está como, no hay una relación personal con eso. Y con la espada salvaje Conan a mí me pasó eso. Pero como les contaba antes, esa fue también la primera vez que yo entendí que mi papá había sido niño. ¿Por qué? Porque él empezó a contar sus propios cómics y el caballero empezó a contar sus propios cómics. Entonces, la espada salvaje de Conan se transformó para mí como parte de mi intimidad. Un momento importante en la relación padre-hijo y por eso mismo definió mi relación con el cómic. Entonces, cuando cuento esto, la idea no es que ustedes vayan a leer el cómic de La Espada Salvaje Conan. Probablemente si lo lean dirán, esto es medio antiguo porque los cómics eran de los 70. Esto es como una historia un poco antigua, es una historia bastante violenta, quizás para un niño de 6 años no es tan apropiada, quizás podría ser para más grande. Puede empezar otra discusión, pero lo que sí pretendo con esto es que ustedes entiendan de que un cómic puede ser una experiencia personal importante, ¿ya? Este acto de transparencia abre la puerta, no necesariamente tiene que ser algo tan personal o tan importante, puede ser precisamente, me leí este cómic y me pareció extraordinario. ¿Por qué me pareció extraordinario? Porque los dibujos son geniales, porque la historia yo no la había leído nunca. Este es precisamente un cómic de Batman que habla sobre una pandemia. Entonces, es como si es que vamos a leerle a alguien como cómo abordar la idea de una pandemia, que es lo que estamos viviendo, ese cómic es perfecto. Entonces, ya tengo algo con lo cual enganchar con el lector y con los asistentes de un taller de narrativa gráfica, para que ellos se sientan con la libertad de escoger su propio camino en la narrativa gráfica, escoger sus propios cómics. Es importante señalar que, permiso, que a diferencia de la escritura, nosotros tenemos una relación íntima con el dibujo. Nosotros nos comunicamos naturalmente a través del dibujo porque somos criaturas que desarrollamos el lenguaje mucho después de lo que desarrollamos el lenguaje corporal. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra manera de comunicarnos es mucho más visual de lo que es escrita. Por eso los niños, independiente de a qué edad partan a escribir, uno puede saber cómo se siente a través de cómo dibujan, porque el dibujo está absolutamente, es una expresión del sentimiento, es una expresión de la emoción. Yo dibujo cómo me siento. ¿Ya? Si vemos, independiente, no es que dibujar ciertas cosas sea bueno o sea malo, sino que cuando yo dibujo y yo veo ese dibujo, estoy comunicando no solamente el símbolo, la semiótica, estoy expresando mis sentimientos, estoy expresando algo que me emociona. Y esa emoción se comunica a un nivel que las palabras no pueden alcanzar, ¿ya? Es súper importante porque cuando mediamos narrativa gráfica, lo que le estamos presentando a una persona básicamente es una comunicación emocional directa. ¿Ya? Cuando yo le estoy
pasando este cómic, que de nuevo es Batman, no es algo que podríamos pensar que es emocionante o que es que puede conectarnos con nuestros sentimientos, pero el autor de ese cómic, al momento de dibujar, lo hizo con una intención emocional, algo que yo tenía que sentir al momento de leerlo. Y eso es lo que yo termino comunicándome, ¿ya? Esa es la comunicación que yo termino teniendo con este autor, que no sé quién, Dixon se llama, el escritor, ¿ya? Y el dibujante es Jordan. No sé quiénes son, pero yo al leer ese cómic sé cómo se sintieron, ¿ya? O al menos sé qué me están tratando de hacer sentir al leer esta historia, ¿ya? Y quizás lo más importante de este medio, que si bien todos los medios narrativos tienen esta particularidad, un cómic siempre es una invitación abierta a crear otro cómic, ¿ya? Cuando uno lee una novela o lee un poema, no siempre nos sentimos interpretados o llamados a a escribir una novela o a escribir un poema, ¿ya? En cambio, el cómic, cada cómic es una invitación a hacer tu propio cómic, precisamente porque funciona a un nivel eh, tan previo al lenguaje, funciona a un nivel emocional tan directo, que yo veo un cómic y yo siento que puedo hacerlo, porque yo sé hacerlo, porque sé dibujar y sé expresarlo. Si, independiente de que si el dibujo es bueno o malo, todos esos términos son irrelevantes. El dibujo, todo es una capacidad que todos poseemos de una u otra manera, y escribir un cómic va a ser tan sencillo como ponerse a dibujar y escribir una historia. Entonces, esos son los 4 puntos en los cuales podemos medir la narrativa gráfica. Vamos a ver 2 ejemplos de experiencias concretas, actividades que nosotros realizamos en la biblioteca, que pueden ser provechosas a la hora de incentivar la lectura de narrativa gráfica y cómo trabajarlo. Una de las cosas que más funciona en la biblioteca es precisamente el taller de ilustración de personajes. ¿Ya? El taller de ilustración de personajes básicamente es enseñar a hacer una historia de dibujo humano, ya de figura humana. El dibujo humano es quizás una de las maneras de dibujar abusando del lenguaje, lo más aburrido que pueda haber, ¿ya? Precisamente porque hay una manera de hacerlo. Uno puede aprender a dibujar de distintas maneras, pero cuando se habla de figura humana, hay un solo camino, y ese es el camino de crear la estructura, hacer las proporciones del cuerpo, del cuello, de la cabeza. Son 8 cabezas, la distancia entre los pies y la punta de la cabeza. Debe ser el doble, 2,5 cabezas por cada lado. Son estructura, razones, cosas que son importantes si uno quiere dibujar la figura humana. Pero a la hora de crear un personaje no son tan importantes. ¿Qué hacemos entonces? Primero hablamos sobre un cómic. Los cómics, en particular las historietas, están basadas en personajes. Muchos de los cómics que vimos anteriormente, Batman, V de Venganza, Lucky Luke, Conan, Flash, son personajes, ¿eh? Mafalda es un personaje. La historia no es sobre una niña que vive en Argentina, la historia es sobre Mafalda. Es distinto cuando nos enfrentamos a una historia en la Edad Media a Conan, el bárbaro, la espada salvaje de Conan. Estamos hablando de un personaje en el cual yo tengo que seguir la historia. Entonces, cuando hacemos un taller de creación de personajes, lo que hacemos es invitar a que todos encuentren su propio personaje, ¿ya? Y lo primero que se hace, ya hicimos esta presentación sobre un cómic que nos haya gustado, ¿qué personaje de cómic nos gusta? De la misma manera que abrimos esta presentación, o sea, Conan es uno de mis personajes favoritos de toda mi vida, precisamente porque fue el primer cómic que leí, me gusta mucho todavía, me gustan las historias medievales con mucha aventura, y Conan tiene todo eso. Cuando yo presento esto, es una invitación abierta a que los asistentes al taller cuenten su propia experiencia con los personajes. Es normal que aquí se mezcle de todo. Aquí hay personajes favoritos. No necesitamos ser estrictos no, el personaje tiene que ser de un cómic. Harry Potter ha salido que es de un libro.
Tony Stark, el Iron Man, pero el de la película, porque los personajes funcionan de distinta manera. Pero aquí lo que hacemos es hacer un pequeño tutorial de cómo dibujar un ser humano, ¿ya? Para que tengan las herramientas para definir qué es un ser humano. Y sobre eso, crear un cómic, crear un personaje original. ¿Ya? El personaje original es una expresión de uno mismo. Por lo general, cada vez que se hace un personaje original, lo que estamos haciendo es tomar una parte de nosotros y ponerla y crear algo con eso. Nosotros tomamos una parte de nosotros y lo metemos en un mundo ficticio, ¿ya? Independiente de que ese mundo exista o no. Cuando uno hace un personaje, lo que está haciendo es un disfraz, está haciendo un dibujo de moda, un muñeco en el cual uno le pone ropa. Pero cuando yo la estoy creando, lo que tengo que pensar es como, ¿qué de mí hay en él que quiero que esté acá? ¿Y qué historia tiene? Tiene un trasfondo. En este taller que hicimos, que fue de heroínas y villanas, las asistentes tuvieron que crear su propia heroína o su propia villana. Entonces, ella creó una heroína, estas dos personas crearon a villanas. Y uno independiente de la historia que contaron de sus propios personajes, uno sabe que le están contando una historia de ellas mismas. Están expresando algo que ellas necesitaban contar, o que necesitaban marcar como una villanía o un heroísmo, y lo transformaron en un personaje. ¿Ya? Y este personaje, finalmente, después todos compartimos nuestros personajes, y hicimos un pequeño conversatorio de por qué son importantes, qué otros personajes nos gustan, etc. ¿Ya? Estas personas, no todos se llevaron un cómic o una narrativa gráfica, pero a través de la narración gráfica, a través de crear gráficamente una historia, sí pudieron contar y sí pudieron crear algo importante para ellas. ¿Ya? Y como segunda actividad propuesta, esta es la más clásica, que es la creación de historietas, ¿ya? Funciona muy parecido a la otra. Sin embargo, aquí lo enfocamos sí en el cómic. Aquí necesitamos hacer al menos algo un poquito más complejo, que es explicar cómo funciona la narrativa gráfica, ¿ya? Aquí lo primero que hay que decir es que el dibujo no es importante. O sea, el dibujo de si es que dibujar bien o dibujar mal no existe. Nadie dibuja bien o dibuja mal. Uno dibuja mucho o dibuja poco. Ese es el término más correcto. En el fondo, para dibujar bien, uno tiene que dibujar 1000 veces. Y después que uno dibujó 1000 veces, y con 1000 veces me refiero a 1000 dibujos distintos, tiene que dibujar 1000 dibujos más. Esa es la única manera de cuando uno, más que dibujar bien, dibujar como uno quiere, como uno se imagina que quiere dibujar y conectarlo a través del papel. Y no, por lo mismo no hay gente que dibuje mal, sino que dibuja poco, quizás, y tiene poca experiencia al tratar de transmitir lo que tiene en la cabeza al papel. Entonces dejamos el dibujo de lado y empezamos a contar primero cuál es nuestro cómic favorito. Aquí la pregunta es más específica porque todos conocemos algún cómic. Si es que vivimos en Chile, todos conocemos ya a Condorito, y con eso ya hay una base con la que trabajar, porque Condorito es un cómic que atraviesa las generaciones. Es el cómic chileno más largo de todos, y es parte de nuestra cultura popular. Entonces todos tienen algo que contar al respecto al cómic, o si no, sucede lo mismo que sucede siempre, que es, me gusta Harry Potter, me gustan las películas de Batman, etc. No importa el medio, importa que exista un personaje que esté ligado de alguna manera con el cómic. Después explicamos cómo funciona la narrativa gráfica. Esto es un poco más complejo porque la narrativa gráfica funciona en dos, siendo muy reduccionista, con dos principios básicos. Uno es la secuencia, ¿ya? La secuencia es lo que yo voy a definir como varias imágenes que forman una misma historia. Una viñeta, que este cuadradito que está en el cómic, me cuenta una historia, y cuando yo leo la otra, estas tienen que tener sentido entre sí para que yo entienda que esto sucedió en secuencia. O sea, esta pasó primero, vino esta, etcétera, etcétera. Pero también existe la transición, ¿ya? La transición es lo que yo me formo en la cabeza entre viñeta y viñeta,
¿ya? Es un poquito más complejo porque para controlar eso necesito saber qué voy a dibujar muy bien, porque entre viñeta y otra tiene que entenderse que yo voy a formar la historia en mi cabeza, lo que separa viñeta y viñeta se llama elipsis o cierre, y yo tengo que llenar el espacio, ¿ya? Y hay maneras de controlar por parte del autor cómo llenar el espacio en la cabeza de otra persona, que es algo que casi suena de ciencia ficción. Y hay distintas técnicas, hay distintos tipos de transiciones, pero en esos dos ejes ya podemos definir la narrativa gráfica, ¿ya? Y hacemos una experiencia muy sencilla. Si el crear un personaje tiene el proceso de un poco tedioso de aprender a dibujar un ser humano, acá no tenemos que aprender, no hay un oficio que hacer. Aquí cada cual dibuja como quiere, pero tiene que hacerlo en 3 o 4 viñetas. Y ahí podemos ir complejizando la historia. Yo siempre hago el ejemplo de que vamos a dibujar, yo siempre dibujo en el pizarrón una historia de 3 viñetas, que es que un hombre va caminando, choca con una piedra y se cae. ¿Ya? ¿Cómo yo elijo contar esa historia? Depende absolutamente de mí, ¿ya? O del que esté dibujando, pero no hay una sola manera de hacerlo. Pues yo podría dibujar en la primera viñeta a una persona caminando, en la otra no dibujo a la persona tropezándose con la piedra, simplemente dibujo la piedra y el zapato chocando. Y en la viñeta final puede que ni siquiera tenga que dibujarlo en el suelo, simplemente no dibujo a nadie y que se entienda de que se cayó. ¿Ya? Hay distintas maneras de hacerlo, hay una libertad de contar esta historia tan sencilla como una persona se camina, se tropieza y se cae. Eh, y eso es lo que motiva a crear historias cortas, ¿ya? Entonces, una experiencia primera es hacer una historia sencilla, corta, 3 a 4 viñetas. Luego puedo ir complejizando diciendo, ya, ahora tienes que dibujar, pero vamos a hacer otro movimiento. Ahí hay que explicar las transiciones, hay que explicar que hay una de acción a acción, cosas que escapan un poco del propósito de la mediación, pero sí podemos decir, bueno, ahora si ya son 3 o 4 viñetas, podemos hacer una página entera y ya la historia cambia. ¿Cómo hacemos? Podemos contar la misma historia, y eso es un trabajo creativo, de cómo cuento, entonces, en 9 viñetas o en una página completa, una persona va caminando, se tropieza y cae. ¿Ya? Ese ejercicio de una historia tan sencilla que cabía en 3 viñetas, transformarla en 1 o 2 páginas, es el motor creativo más importante para la narración gráfica, porque tiene que ver cómo yo voy llenando los espacios, cómo voy definiendo los tiempos, qué es importante para mí de que la persona se tropieza o se cae, de que está distraída, de que está apurada, de que de que tuvo un accidente, qué es lo que yo quiero contar. Y eso es es lo más importante. El ejercicio creativo no tiene que ver con el cómic, sino que cómo yo cuento una historia sencilla. Y de ahí ya nosotros los talleres que hemos tenido, hicimos un taller de 4 sesiones donde se hizo un cómic. Y esos cómics tuvieron el más corto 4 páginas y el más largo 10. Distintos tipos de historias, distintos estilos de dibujo. Se hizo una pequeña exposición en la biblioteca sobre esos cómics y los asistentes fueron desde los 8 o 9 años hasta 31 años. Entonces, cuando hacemos estos talleres no hay un límite de edad, porque básicamente el principio es el mismo, es expresar con el dibujo. Y eso atraviesa las generaciones. Una persona de 30, de 40, de 90 años se puede expresar de la misma manera que se expresa una persona de 6, 5 años. Mientras sepa dibujar, puede hacer cómics. Y eso es lo importante que tenemos que entender con la narrativa gráfica. ¿Cómo mediar esto? ¿O cómo mediar el objeto cómico, el objeto libro, el objeto narración gráfica? Simplemente tengo que sincerarme de por qué esto es importante para mí. Por lo tanto, tengo que leerlo. Tengo que tener una significación con ello. Me tiene que significar algo, tiene que importarme. ¿Ya? Esa transparencia
que es algo que los mediadores, es un segundo nivel de mediación, porque la mediación normal o convencional precisamente tiene que ver con que yo controlo la situación y no tengo que exponerme de ninguna manera. Yo creo un personaje, que es el personaje del cuentacuentista. Yo no soy así en mi vida privada. Yo no soy una persona que cuente y haga voces con la historia y se mueva a través del público para mostrar los dibujos. No, con la narrativa gráfica tengo que al menos una parte ser yo. Ya tengo que exponerme como... Soy Carlos Enrique, yo dibujo cómics y mi primer cómic lo compré en el Persa Bio Bio con mi papá. Eso es parte importante de este proceso. Y con eso terminamos la sesión. Voy a dejar de compartir.